Bueno, mi nombre es Carmenza Gómez Hurtado. En esta casa hemos vivido toda la vida mi grupo familiar. Ya cuando cada uno fue tomando las decisiones de su vida, pues se han ido yendo, pero ha sido y seguirá siendo la casa de familia de toda la vida. ¿Cuántos años llevo en esta casa? 63 años. Siendo la tercera de 4 hijos, o sea que mis padres vivieron muchísimo tiempo más. Mamá murió de 92 y medio, pero ella vivió en esta casa desde que tenía 17 años. Por lo tanto, ella sí tuvo mucho más estadía. Esta casa fue construida hace más de 100 años. Exactamente el dato no lo tengo, pero entre lo que la familia recordamos, los que estamos, más o menos lleva unos 108 o 109 años. Fue construida por una familia llamada Rosa López y Vicente Hurtado. Ellos fueron los primeros en construir estas casas en esta cuadra. O sea, se puede decir que es casi de las casas fundadoras. Convivimos mucho. Éramos los que jugábamos en la cuadra. Antes se jugaba en las calles. Jugábamos con unas tapitas de las Coca-Colas o de las cervezas, las rellenábamos de parafina y con unos números y hacíamos unas carreteras todas culebrudas, y eso era la entretención para todo el mundo. Y los carros no nos mataban, a nosotros no nos robaban, a nosotros no nos secuestraban, a nosotros no nos llevaban para ninguna parte, los niños estaban todos ahí. Simplemente las casas tienen, ustedes ven que se abre la puerta principal y hay otra puerta siguiente con unos vidrios especiales. Eso se llama contraportón. Ustedes como arquitectos lo deben de identificar, ¿cierto? Se cerraba el contraportón y nos dejaban las puertas abiertas, pero todos los niños salíamos a jugar y éramos unas barras inmensas. Para nosotros aprender a patinar pegada de las ventanas, de las rejas de las ventanas, era normal. Todos íbamos patinando así, hasta inclusive con un patín. Yo recuerdo que a nosotros nos trajo un par de patines para 3 hijos, y entonces aquí quién monta a quién, ¿cómo hacemos? Entonces a uno le daban un patín, a otro le daban patín y nos íbamos así como cojos patinando, y así aprendíamos. La bicicleta era una bicicleta para todos y era el turno. Teníamos una vida completamente libre. Para nosotros los espacios internos eran grandes y los espacios de la calle pertenecían también. No es como ahora. Lo que más ha transformado al centro ha sido 2 indicadores. Uno de ellos, el comercio. Fue funesto. Segundo lugar, la forma en que muchos personajes de la ciudad lo fueron habitando, como cuáles. El primero en empezarse a habitar fue más que todo ese desorden social, borrachín. Primero empezó el borracho a estar deambulando las calles. El comercio trajo un mundo muy distinto. La primera transformación fue causada por la Oriental. La Oriental fue el vértigo, yo diría la vena abierta. Desangró totalmente la ciudad, la partió en 2. La Oriental no tiene residencia, no tiene sino comercio y oficinas. El hecho de que se fue dando la posibilidad del transporte con una vía alterna grande y masiva que parecía una autopista, se fueron dando los parqueaderos. Entonces se destruyeron edificios para parqueaderos. El Palo sigue siendo la segunda secuela de la Oriental. Es una cosa brutal de desorden.
un desarraigo, un aprovechamiento, una falta de respeto, de pasar por encima de lo que sea sin importar lo que ha pasado. Cuando uno está en los documentales de la televisión, cuando uno tiene la oportunidad de viajar a otro país, uno ve barrios completamente conservados y gente que quiere conservar lo que estuvo en una época con una razón. Yo pienso que el centro de cada ciudad es el punto de partida, de expansión de todo lo que va creciendo esa ciudad. Y si tenemos que volverlo todo moderno, no nos olvidamos de cómo éramos antes. Hay una cosa muy importante y es permitirle a cada quien su espacio, ¿cierto? Y hacerlo sostenible. Yo no le veo nada a ninguna administración en hacer sostenible un centro. Han permitido que todos los buses pasen, que todas las clases de comerciantes entren. No importa quién viva allá. El metro nos trajo cosas buenas. Limpió Ayacucho. Ayacucho era un antro. Era una cosa brutal, de suciedad, de negocios, de tabernas. Era un antro. El metro lo limpió. Del metro, por donde pasa el tranvía, para Maracaibo, ya el metro no generó eso. Hay una institución que ha cogido todo el sector de Córdoba en su gran mayoría. Es el grupo La Universidad Gran Colombia. La Universidad Gran Colombia acaba de destruir 3 casas lindísimas que tenía la playa. Ahí no hay sino intereses en esa institución de tumbar eso y de sacar el terreno. No tienen otro objetivo. Ellos no quieren sino unos terrenos que los consiguen ya casi todos se ven viejos o han muerto y entran en sucesiones. O sea, herencias que entran a unos terceros o cuartos que no tienen amor propio por este centro. Entonces, él las consigue seguramente. ¿Quién es él? Pues el grupo Universidad, la Cooperativa Gran Colombia. Y ha hecho unos edificios metidos en unas callecitas que usted dice por dónde va a salir toda esta gente. ¿Qué ocasiona que vengan muchas personas a estudiar a un sitio? Que enseguida haya donde venden salchipapa, enseguida venden jugos, enseguida venden mangos, luego se pone una cosa de panadería con café y son unos negocitos. Como están esos negocios que es de comida, atrae la gente que está con hambre, que son los personajes del centro, que es gente que no trabaja, que es gente que vive de la mendicidad. Entonces los atrae. Para el que está viviendo en uno de los edificios de la playa es una incomodidad. Si usted vive cerca de ellos, se ha dado cuenta. La otra parte es que toda la parte inicial del tranvía de Córdoba, toda se volvió institucional, educativa. Se puede decir que en el fin de semana esa parte está tranquila porque tienen un vigilante, pero en el día, en la semana, eso es tráfico, eso son motos, eso ya son las bicicletas. De hecho, las bicicletas que van a poner acá van a ser para personas que se transportan así más o menos. O sea, entre Córdoba con Ayacucho y Córdoba con Perú, la mitad hasta la playa quedó con unas características educativas. Teatrales. Está el teatro, un pequeño teatro, está el Pablo Tobón, está Bellas Artes. Culturalmente no les cogió ventaja a la educación y la educación no está conservando patrimonio, ni está conservando cultura. De hecho, cierran las calles
para hacer una guachafita de fiesta que dura hasta las 12 del día, según el control de la alcaldía, que las dejan hasta las 12. Cierran todo lo que es Córdoba de la Playa para allá, y cierran ITM, que está allí, o el Politécnico, cierran la parte entre Perú y Caracas. Eso lo han vuelto para reuniones institucionales educativas. Yo pienso que la gente que vive en el centro tiene un nivel de cultura muy bueno y nos hemos aguantado mucho. Y voy a seguir en el centro por 2 razones. Una de ellas, la familiar. Mi mamá no quiso salir de esta casa hasta que ella muriera. Y así fue. ¿Sabe por qué? ¿Por qué ella no quería irse? Ella decía que para ella el centro era el mejor sitio de vivienda. Que el centro, para ella, aun cuando se transformara como se había transformado, siempre guardaba unas características diferentes, como yo digo que para ella los árboles del centro siempre fueron como una parte muy bonita. La manera en que estaban construidas las casas le parecían hermosas. De hecho, a mi mamá nunca le descrestaba una casa moderna, siempre hacía hincapié en una casa antigua. Miren qué casa tan hermosa. Para ella llevarla a Prado, ella era fascinada viendo las casas. Entonces yo pienso que ella, al fin y al cabo, mi mamá fue muy artista, ella pintaba en porcelana, entonces ella tenía un concepto muy elaborado de lo que era la belleza arquitectónica. Bueno, en segundo lugar, a ella le parecía que todo estaba en el centro. Ya no, porque pues hay cosas que no. Yo no tengo el pajarazo mental que tiene la gente con el centro. ¿Cuál es ese pajarazo mental? El centro es una cloaca. Todo depende de cómo se mire. No le voy a decir que hay gente que incomoda, claro, pero no convivimos con ella. En cambio, hay otros barrios de la ciudad en que sí se tienen que convivir con personas que sí son completamente desagradables. Yo tengo todos los espacios. Tengo el espacio de reposo, de descanso, tengo mi espacio de biblioteca. Yo me entraba allá a escuchar música y a leer con mi sillón. Lo que pasa es que hay muebles que ya se fueron porque me los están reformando. Reformando no, me los están en restauración, pues. Si yo quería sol, yo sacaba una silla de esas de terraza y en una parte del patio me sentaba a recibir el sol tranquilo, dulcemente, determinada hora, y a mí no me estorbaba nadie. Los animales aquí juegan, bajan, suben, corren, vienen, bajan, tienen ejercicio. Aquí en el comedor podemos estar en el comedor tranquilo y alguien en la sala. Están en ambientes diferentes. El que quiere ver televisión tiene la oportunidad de estar viendo aquí su fútbol y nadie lo está molestando. Contestar el teléfono, que era fijo, podía tener su espacio personal. Los baños. Todos los baños tienen salida de aire natural. Aquí no hay ningún baño encerrado. Yo me voy para un apartamento donde todos los baños son encerrados. Solamente hay uno que tiene una ventana. No más. La cocina, cuando hacíamos las reuniones familiares, esa mesa que ustedes encontraron abajo, esa mesa ha servido para todo. Cuando yo necesito trabajar, como tengo el espacio allí, que tengo una cantidad de hojas y de cosas, yo a veces necesito mesas amplias. Mi escritorio es amplio y esa mesa es amplia. Tengo problemas para irme para el apartamento donde voy a poner las 2 mesas. Mi mamá tenía derecho en sus 2 testamentos, porque era un testamento del tío y un testamento de la tía. Aun cuando eran pareja, dejaban un testamento universal, pero cada uno tenía su derecho. Yo quiero dejarle A, ¿cierto? Los 2 decidieron que como no tenían hijos, pues dejarle solamente la sucesión, es decir, el estado de usufructo, de recibir utilidades por las propiedades,
les pareció a ellos una cosa grandiosa, y yo diría que se agradece. Se agradece. Nadie tiene derecho a darle a nadie nada. Y después de muerte, cada quien tiene el derecho a hacer lo que estime. La tía y el tío dejaron todo para la iglesia. Todas las casas, todo el dinero, todas las becas eran para estudiantes de seminario, eran para religiosos. Eso para nosotros es un contexto raro. Para ella era alcanzar, yo pienso que la tranquilidad de su alma, era encontrarse con un Dios que ellos creían. Yo pienso que uno ahí no puede decir nada. Eso era la manera como ellos resolvían su mundo. Me parece perfecto lo que cada quien hizo. Pero ese testamento no podía utilizarse hasta que muriera la última, y la última era mi mamá. Y el testamento sí lo tocaron. Cogieron las propiedades y las vendieron antes de que mi mamá muriera, por ahí 15 años. O sea que la iglesia recibió la plata bajo las exigencias de los nuevos actores de la iglesia. Porque en aquel entonces quedaba un testamento que se debía cumplir, pero con los cambios que da el pensamiento del ser humano y sus cosas, la iglesia tomó otra decisión, las vendió, y las leyes es que se podía comprar. Aún así, la heredera todavía estuviera viva y no se consintiera con ella. Eso me pareció una falta de decencia, de respeto, con alguien que ya no los veía ni estaba, pero lo hicieron. A mí me quedó muy claro, yo hice todo búsqueda de qué era lo que yo podía hacer con esta casa. Y un abogado muy prestigioso de la ciudad me lo explicó muy bien y me dijo: no tienes derecho a nada. El objeto está claro. Las casas tienen un testamento en el que queda claro quién es el dueño, y es la iglesia. Eso era los Hogares San José, que maneja el padre Santa María de la Candelaria. Entonces, él quedó, en este momento es el que maneja eso, y él tomó estas casas y las vendió. Ya al quien se las vendió, ya está haciendo con ellas lo que estima conveniente. De hecho, de aquí hasta la esquina ya están deformadas en locales de negocios y en oficinas. Entonces, pues se perdió. De mi casa hasta la esquina ya se perdió toda la historia de esas casas. Hace mucho tiempo llamaron a decirme que esta casa estaba en lista como patrimonio arquitectónico. Yo, siendo una entusiasta de conservar cosas que tienen belleza propia, es que si hay una belleza propia, consérvela, no la destruya, ¿cierto? Las únicas que van cambiando esa belleza propia es el ser humano que envejece. La mandé a reformar conservando todas las características de la casa. Y la hice pintar porque ella era en una arenita blanca, como la arena de San Andrés, y otra en arena más oscura. Entonces la que está pintada en blanquita, yo la pinté y le puse la grisecita como estaba. O sea, si yo le tomo la foto y se la mostrara a la dueña, yo no creo que fuera capaz de identificarla a distancia que se había cambiado, pero lo que cambió fue la textura de la pintura por la arenilla que tenía. Ese fue el aporte que le pudimos hacer a la casa y conservarla en las mejores condiciones. Si esta casa no le dan el decreto de conservar patrimonio cultural, patrimonio arquitectónico, como la que está en la playa de los Barrientos, corre con el riesgo de perderse.